Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que de verdad me tiene muy emocionado. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que me han preguntado muchísimo, algo que toca el corazón y que, creo, a todos nos interesa saber, quién es esa persona que hace que la vida de Kerem sea verdaderamente especial. Sí, amigos, hoy vamos a desvelar la identidad de la mujer más especial en la vida de Kerem. Prepárense para una historia llena de sentimiento, de esas que nos recuerdan la importancia de las conexiones humanas y del amor en todas sus formas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban al canal. Es un clic muy pequeño para ustedes, pero significa un mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este que tanto nos gusta compartir. Pues bien, como les venía diciendo, el tema de hoy es algo que genera mucha curiosidad. Todos tenemos a alguien que ilumina nuestros días, que nos apoya incondicionalmente, que nos entiende sin siquiera tener que decir una palabra. Y cuando hablamos de personalidades públicas, a menudo nos preguntamos sobre esas relaciones que los moldean, que los hacen ser quienes son. En este caso hemos estado recibiendo un montón de mensajes directos, comentarios en vídeos anteriores, e incluso algunas preguntas en transmisiones en vivo, todas girando en torno a lo mismo, la mujer más importante en la vida de Kerem. Y hoy, finalmente vamos a responder a esa pregunta que tanto ansían. Vamos a hablar de esa conexión profunda, de esa influencia que marca la diferencia, y sí, vamos a revelar quién es esa persona que ocupa un lugar tan privilegiado en su corazón. Prepárense porque esto va a ser un recorrido por la intimidad, por los lazos que realmente importan. Para empezar, quiero que todos entendamos algo fundamental. En la vida de cualquier persona, y Kerem no es la excepción, existen diferentes tipos de amor y de relaciones. Está el amor romántico, el amor familiar, el amor de amistad, y todos ellos son vitales. Pero cuando hablamos de la más especial, generalmente nos referimos a una persona que ha tenido un impacto profundo y transformador, alguien que ha estado ahí en los momentos clave, que ha inspirado, que ha consolado, que ha celebrado. Y en el caso de Kerem, esa persona tiene unas cualidades extraordinarias que la hacen única. A lo largo de este vídeo vamos a explorar algunas de esas cualidades, vamos a compartir algunas anécdotas que nos darán una pista clara, y al final, cuando desvelemos su nombre, espero que todos comprendan por qué Kerem siente tanta admiración y cariño por ella. Piensen por un momento en las personas que han marcado sus vidas. ¿Quién es esa persona a la que acuden cuando necesitan un consejo sincero? ¿Quién es esa persona que sabe sacarles una sonrisa incluso en los peores días? ¿Quién es esa persona que los impulsa a ser mejores? Es probable que esas cualidades se apliquen a alguien muy importante para ustedes. Pues bien, en Kerem hemos visto reflejadas muchas de esas mismas ideas, de esa misma importancia. Él ha hablado en varias ocasiones sobre la influencia de ciertas personas en su desarrollo personal y profesional, y hoy vamos a enfocar esa conversación en la figura femenina que, según él mismo, es incomparable. La historia que vamos a contar hoy no es solo una simple revelación. Es la historia de un vínculo, de un aprendizaje mutuo, de un apoyo inquebrantable. Y para entender la magnitud de esta conexión, debemos remontarnos a algunos de los momentos más significativos en la trayectoria de Kerem. En su camino ha habido desafíos, éxitos, aprendizajes, y en cada uno de esos pasos, ha habido una presencia que, de una u otra manera, ha sido fundamental. Es esa persona que ha sabido ver su potencial incluso cuando él mismo dudaba, que ha creído en sus sueños cuando parecían inalcanzables, y que ha estado ahí para celebrar cada victoria, por pequeña que fuera. Y hablando de celebraciones, ¿recuerdan quizás alguna entrevista o alguna publicación donde Kerem haya mencionado a alguien que lo ha inspirado particularmente? Pensemos en figuras que suelen ser pilares en la vida de las personas. A menudo estas figuras son aquellas que nos enseñan sobre la resiliencia, sobre la empatía, sobre la fuerza interior. Y créanme, la mujer de la que vamos a hablar hoy encarna todas estas virtudes y muchas más. Es alguien que no busca el protagonismo, pero cuya influencia es innegable. Es una roca, un faro, una fuente de sabiduría y de amor incondicional. Ahora bien, sé que la anticipación está creciendo, y eso es precisamente lo que buscamos. Queremos que comprendan la profundidad de este sentimiento antes de conocer el nombre. Kerem ha sido muy abierto sobre la importancia de las relaciones saludables y significativas en su vida. Y cuando hemos intentado
Sonsacarle quién es esa figura femenina tan especial, sus respuestas siempre han apuntado hacia alguien que va más allá de lo superficial. No se trata de un amor pasajero, ni de una admiración superficial. Se trata de un vínculo que ha sido forjado a través del tiempo, de las experiencias compartidas y de un conocimiento profundo del alma. Imaginemos por un momento el tipo de persona que podría tener tal impacto. Probablemente alguien con una gran inteligencia emocional, con una capacidad innata para entender las necesidades de los demás y con un corazón enorme. Alguien que no solo da consejos, sino que también escucha activamente. Alguien que no juzga, sino que comprende. Alguien que, en definitiva, hace que la vida sea un lugar mejor. Y si han estado siguiendo a Kerem de cerca, quizás ya tengan algunas ideas. Sus expresiones en redes sociales, sus menciones sutiles, todo apunta hacia una persona que ha desempeñado un rol central y constante. La verdad es que a veces las personas más importantes en nuestras vidas son las que se encuentran en segundo plano, las que trabajan incansablemente para que nosotros brillemos, las que nos brindan ese apoyo silencioso pero poderoso. Y la mujer de la que Kerem nos hablará hoy es precisamente así. No es alguien que busca los flashes de las cámaras, sino que prefiere la tranquilidad de un hogar lleno de amor y comprensión. Sin embargo, su influencia se extiende mucho más allá de las paredes de su casa. Ha sido una mentora, una confidente, una amiga, y en cierto sentido, un verdadero ángel guardián. La pregunta clave, la que todos se hacen, es, ¿quién es esta mujer que ha cautivado de tal manera el corazón de Kerem? Si pensamos en las mujeres que han marcado su vida públicamente, podríamos considerar diferentes posibilidades. Pero la clave aquí es la profundidad del impacto, la constancia de ese apoyo. Kerem ha hablado de la importancia de la familia, de la amistad, del amor, y hoy vamos a desgranar quién, de todas esas esferas, ocupa ese primer puesto indiscutible. Y la respuesta, queridos amigos, es alguien que para él, representa la esencia misma de lo que significa tener a alguien especial a tu lado. Y es aquí justo en este momento cuando siento que hemos construido la atmósfera perfecta para la revelación. Hemos explorado las cualidades, hemos intuido la profundidad del vínculo, hemos sentido la importancia de esta figura. Kerem ha compartido con nosotros de forma muy personal y sincera, que la mujer más especial en su vida, esa persona que le da fuerza, que le inspira y que lo hace ser mejor cada día, es nada más y nada menos que su madre. Sí, amigos, su madre. Esa figura tan fundamental en la vida de todos nosotros, y que en el caso de Kerem, ocupa un lugar de honor absoluto. Él lo ha dicho claramente en múltiples ocasiones, pero hoy queremos ponerle nombre y apellido a esa admiración. Su madre es esa brújula, esa fuente inagotable de amor y sabiduría. Es quien le enseñó los valores que hoy defiende, quien lo levantó cuando tropezó, y quien siempre ha creído en él. Es la persona que sin pedir nada a cambio, le ha dado todo. Y es esa gratitud, ese amor profundo, lo que Kerem quiere compartir con todos nosotros hoy. Es un recordatorio hermoso de la fuerza de los lazos familiares y del papel insustituible que juegan nuestras madres en nuestro desarrollo y bienestar. Y esta revelación, creo yo, tiene mucho más sentido de lo que podríamos imaginar. Cuando Kerem habla de sus valores, de su ética de trabajo, de su humildad, vemos el reflejo de la crianza que ha recibido. Su madre ha sido su mayor fan, su crítica más honesta y su refugio seguro. Es esa conexión inquebrantable la que le ha permitido navegar por los desafíos de la vida con fortaleza y dignidad. No es casualidad que Kerem sea la persona que es hoy, gran parte de ello se lo debe a la mujer que le dio la vida y que lo ha guiado con amor y dedicación. Ahora, para resumir un poco lo que hemos compartido hoy, hemos explorado la gran pregunta sobre quién es la mujer más especial en la vida de Kerem. Hemos hablado de la importancia de las conexiones humanas, de los lazos que nos nutren y nos impulsan. Hemos reflexionado sobre las cualidades que hacen que una persona sea verdaderamente especial, el apoyo incondicional, la inspiración, la sabiduría, el amor. Y finalmente hemos llegado a la conclusión, a la revelación tan esperada, esa mujer es su querida madre. Ella es el pilar, la inspiración, el amor incondicional que ha moldeado a Kerem y que sigue siendo una fuerza vital en su vida. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer compartir con ustedes esta parte tan íntima y hermosa de la vida de Kerem. Espero que esta revelación les haya conmovido tanto como a mí, y que les sirva de inspiración para valorar y honrar a las personas especiales en sus propias vidas, especialmente a esas madres maravillosas que nos lo dan todo. Ahora, me encantaría saber su opinión.
Les sorprendió la revelación. ¿Creen que la figura materna es la más importante en la vida de una persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y emotivo, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos reflexionar sobre la importancia de estos lazos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.